José Vicente Aro está con nosotros, abogado constitucionalista, presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional y profesor universitario. Esta mañana en Primera Página a través de la señal de Globovisión. Recuerden, la etiqueta Primera Página ya a su disposición. Algunas preguntas que nos han llegado vamos a darle lectura en esta parte de nuestro espacio. Conversábamos sobre el tema jurídico en Venezuela, esta situación que se vive de dos figuras presidenciales, según parte de la comunidad internacional, la reincorporación de los diputados del Gran Polo Patriótico y un tema que también forma parte de este proceso y quería consultarle a usted como conocedor del tema jurídico. ¿Hay precedentes históricos de algo como lo que vive Venezuela, entendiendo que existe una figura de presidente encargado que es reconocida en el extranjero, no en Venezuela, por parte de quienes ocupan el Poder Ejecutivo, y hay una dualidad de funciones que están divididas hoy y en el medio hay temas como lo conversábamos de efectividad de las medidas que se toman desde quien asume como presidente encargado e incluso la administración de casos Citgo, casos bienes del Estado que en el extranjero son reconocidos y se le atribuyen a una figura que no es reconocida por el Ejecutivo en Venezuela? Sí, pero antes no quisiera dejar pasar la pregunta que tú dejaste en el aire antes de el espacio comercial, que fue la pregunta del artículo 200 de la Constitución. No, pero tenemos tiempo para revisarlo. Exactamente. Tú hacías referencia al artículo 200 de la Constitución y de seguida abordamos ese punto. El artículo 200 de la Constitución tiene que ver con lo que estamos hablando, 191, 197 de la Constitución, porque varias de las personas que se presentaron del PSV y de otros partidos del oficialismo en la Asamblea Nacional, que tomaron palabra y derecho de palabra incluso en el podio de oradores el día martes en la Asamblea Nacional, tienen o ejercen como constituyentes. Lo más grave es que esas personas aprobaron allanamiento de la inmunidad parlamentaria de diputados de la Asamblea Nacional. Lo más grave es que lo hicieron en contra de la Constitución. Lo más grave es que eso implica responsabilidad penal, como dice el artículo 200 de la Constitución venezolana. Lo más grave es que personas que hayan precisamente atentado contra la institución parlamentaria, que fueron electos inicialmente como diputados, ahora pretendan volver al Parlamento después de haber violado la Constitución, de haber allanado y participado en el allanamiento de inmunidad inconstitucional de otros diputados, ahora quieren volver al Parlamento para de alguna manera alterar la agenda política del Parlamento. Sobre este otro caso, la dualidad de antecedentes que puede haber sobre... Pero sobre el tema constituyente, antes de pasar también a la revisión de la audiencia y luego de eso revisamos el caso de la dualidad, en el caso constituyente se plantea como una figura supraconstitucional y en algunos casos hasta se justifica que se pueda tener ambos cargos porque la constituyente está por encima de la norma. ¿Eso es válido jurídicamente hablando? No. Y ahí es, yo creo, el gran problema que tenemos en Venezuela es que desde 1999 se le dio a la Asamblea Nacional Constituyente del 99, aquella asamblea que promovió Hugo Chávez, y a la Asamblea Nacional Constituyente de ahora, la de Nicolás Maduro, el año 2017, que yo considero ilegítima, se le ha dado un carácter supraconstitucional, supranormativo que no tiene. Las autoridades de la Asamblea Nacional Constituyente están solo, sea esta constituyente o cualquier constituyente, incluso de factores donde mayoritariamente sean de oposición. La única facultad que tiene una Asamblea Nacional Constituyente es redactar un proyecto de constitución y someterlo a consideración del pueblo. Y el pueblo en referendo decir si aprueba o no una nueva constitución. Esa es la única facultad. Todo lo demás que ha hecho la constituyente del año 2017 de Nicolás Maduro es extralimitación y abuso de poder. Por eso no puede permitirse esta dualidad y este ejercicio de, por un lado, constituyente y ahora pretender ejercer como diputados en el Parlamento, en la Asamblea Nacional. Y con respecto al tema de la dualidad de las funciones, vamos a revisar la participación de la audiencia y al revés lo revisamos. Y lo vemos. Suez Rodríguez Pérez es lista para leer sus comentarios a través de la etiqueta Primera Página. Así es, Carlos, 6:53 de la mañana. De inmediato nos corresponde revisar la participación de nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Comenzamos con Ernesto Rafael. ¿Qué opina el entrevistado, Aro, de que públicamente un gobierno extranjero financia a diputados opositores? Sobre esto es importante que los diputados rindan cuentas de las razones por las cuales están recibiendo dinero de otros gobiernos, independientemente que sea Estados Unidos o cualquier otra institución, incluso organismos no gubernamentales, puede ser la OEA, etcétera. El recibir estos recursos hay que explicar las razones, los fundamentos
y hay que rendir cuentas de ello ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, precisamente para que eso se haga con transparencia y el destino sea precisamente ayudar a los venezolanos y específicamente a la situación venezolana grave, humanitaria, que está viviendo en este momento nuestro país. No puede pasar de eso. Tiene que haber rendición de cuentas, tiene que justificarse la recepción de esos recursos y de ese financiamiento. Vamos a leer una última inquietud de la comunidad reclama. ¿Qué ha pasado con los diputados que fueron electos por el pueblo de Amazonas? Se hace ver que la misma asamblea no les importó nunca más. Se escuchó ni a la prensa ni en la asamblea. Díganle al país qué pasó con esos diputados. Lamentablemente, sobre el caso de los diputados de Amazonas, la asamblea no mantuvo el tema sobre debate, si bien en las primeras de cambio defendió a los diputados de Amazonas, la misma asamblea cometió un error en enero del año 2016 al permitir, al acatar una decisión que es inconstitucional, como la decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y desincorporar a los diputados de Amazonas. Posteriormente, recordemos que hace más de un año el diputado Busamana, que es uno de los diputados de Amazonas, se ha incorporado a sus funciones, está ejerciendo funciones en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, es el único de todos esos diputados principales y suplentes, 3 principales, 3 suplentes, que está ejerciendo las funciones, pero en todo caso aquí ha faltado un poco de proactividad por parte del Parlamento, de la Asamblea Nacional, y ha habido una irresponsabilidad que debe también rendir cuentas el Tribunal Supremo de Justicia en sala electoral, teniendo engavetado, guardado un expediente por más o casi 5 años para evitar que ese caso se resuelva y en todo supuesto, si hubiera algún ilícito, irregularidad, someter entonces a consideración y elección de los electores a los nuevos diputados que deben representar el Estado Amazonas en el Parlamento, en la Asamblea Nacional. Bien, con esto vamos a cerrar la revisión de los comentarios de nuestra audiencia y rápidamente, porque ya nos toca ir a la pausa, revisamos el tema que mencionamos. Hay una dualidad hoy en Venezuela, reconocida en una parte por la comunidad internacional. Hay un presidente para la comunidad internacional, hay un presidente para el Ejecutivo venezolano, que para parte de la población venezolana. Es una realidad que genera también la duda de si existe un precedente de algo como esto, y además lo que está en el medio, que ya parte de la audiencia lo preguntaba, los fondos que se administran por quienes, como señala, no han tomado posesión, están basados en una parte del articulado de nuestra Constitución, que por cierto estableció que en 30 días se debió haber convocado elecciones y hoy estamos a 6 meses de eso, 6, 7 meses de eso, pero hay precedentes de esto y además en este entendido, ¿cómo hacer cómo se puede garantizar que lo que está en el medio, que es bienes del Estado, más allá de que sea del Partido Socialista Unido de Venezuela, sea de Voluntad Popular, son bienes del Estado y la administración compete también o es importante para el venezolano? Sí, en primer lugar, el antecedente, años 90, Jean-Bertrand Aristide, Haití. Cuando él es depuesto del poder por un golpe de Estado, por una situación contraria a la Constitución, él tiene que verse forzado a salir de Haití y tiene que recorrer en la comunidad internacional. Toda la comunidad internacional lo reconocía como presidente constitucional de Haití, pero luego no logró construir las capacidades para retomar el poder y a la final la comunidad internacional le fue retirando el apoyo y fue apoyando una transición dentro de Haití, luego una situación muy compleja de dictadura que hubo en esa isla caribeña. Segundo lugar, el tema de la recepción de fondos por parte de personas que han sido nombrados representantes del Parlamento de Juan Guaidó ante organismos internacionales o ante determinados gobiernos, el caso de Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, allí tiene que haber una rendición de cuentas, tiene que haber una justificación. Esos son dineros no destinados a un partido político y no pueden ser destinados a una persona en particular. Tienen que ser destinados a lo que es la administración de recursos en favor de los venezolanos, del Estado venezolano. Ahí la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional tiene una responsabilidad. Y finalmente, toda esta situación que se plantea con respecto a qué se hace con el control de Citgo, de monómeros y de otras empresas del Estado, qué se está haciendo con esos recursos, en qué se están utilizando. De eso debe haber rendición de cuentas. El principio de rendición de cuentas es lo primero que se tiene que acatar conforme a la Constitución para cualquier funcionario público, esté en el cargo que esté, y eso lo tiene que hacer ante la Asamblea Nacional, el Parlamento. Muchísimas gracias por acompañarnos. José Vicente Haro, abogado constitucionalista, con nosotros esta mañana en Primera Página. Nos toca hacer una nueva pausa, regreso, seguimos con más.